Hermanos, Shalom, ¿cómo están? Muy agradecido al Señor por esta noche, porque estamos compartiendo en este momento una reunión de varones como cada viernes, tremendo lo que hace el Señor en nuestras vidas, los agradecimientos, las cosas que el Señor está haciendo en cada varón, en cada familia, muy agradecidos al Señor, porque no es algo que podamos hacer nosotros, es la gloria y la majestad del Señor, es su gracia, es su misericordia, porque Él nos ama a cada uno, y entonces cada día Él va haciendo cosas, ¿no? ¿Vieron cuando nosotros oramos, que nos ponemos de acuerdo en orar por algún asunto? Y capaz que nosotros después nos olvidamos de seguir orando por algunas cosas, pero el Señor ya escuchó, y Él va a orar, porque la promesa de Él dice eso, ¿no? De que si estamos reunidos en su nombre, y según su voluntad pedimos, esperando en Él, entonces Él lo va a hacer, ¿no? Así que eso es lo que está pasando. Cada vez que Él responde una de esas oraciones, algo pasa, ¿no? En nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia, ¿no? El Señor sigue transformando. Así que, bueno, y ahora estamos con mi hermano acá, con nuestro hermano David, agradecido también al Señor porque Él puede estar compartiendo. No sé si querés saludar a los hermanos. ¿Cómo andan, hermanos? Shalom. Que Dios hoy tome el control de su vida, ¿no? Que hoy su palabra pueda tocar sus corazones, ¿no? Para que si nos encontramos tristes, si nos encontramos con problemas, por situaciones difíciles, adversas, quiero que sepan que Dios tiene una palabra para tu vida hoy. Que podamos confiar en el Señor, que podamos creerle a Él, que para Él no hay nada difícil, dice su palabra. Y yo soy testigo de que para Dios no hay nada difícil. Así que escuchemos con atención su palabra. Amén. Porque su palabra es la que transforma nuestros corazones, es la que transforma nuestra vida y limpia el velo que hay en nuestros ojos para poder ver, ¿no?, esas cosas que no podemos ver y confiar en Él, que Él es real. Amén, amén. Bueno, vamos a la palabra entonces. Vamos a buscar el libro de Hebreos, ¿sí? Si alguno lo quiere buscar en el celular, ponga Hebreos, ¿sí? Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 y después vamos a leer desde el 23 en adelante, ¿no? Bueno, dice Hebreos 11, versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a hacer un comentario sobre esto, ¿no? La gente hoy, vos le preguntás, ¿vos crees? ¿Vos tenés fe? Entonces la gente te dice, sí, yo creo que Dios existe. Bueno, algunos te van a decir, yo creo que Dios existe. Bien, la palabra de Dios en el libro de Santiago dice que los demonios, ¿no?, los espíritus inmundos, también creen que Dios existe, porque ellos saben que Dios existe, y tiemblan, ¿no? Tienen miedo de Dios, porque Dios es el único que puede destruirlos en el infierno, que de hecho va a ser así. Entonces, ¿es lo mismo creer que Dios existe a tener fe en Dios? Y ahí está el tema, ¿no? David es uno de los hermanos, ¿no?, que ha salido a predicar por la calle en este último tiempo junto con el grupo que salen a predicar. Y bueno, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué dice la gente cuando vos le preguntás, ¿no?, si creen en Dios? Mirá, cuando compartimos su palabra, ¿no? Porque si hoy, cuando caminamos, ¿no?, compartimos su palabra, porque sabemos que con nuestra fuerza y con nuestra palabra, con nuestras palabras, con nuestro razonamiento, no podemos convencer a las personas. Y ni tampoco queremos convencer a las personas. Muchos dicen que creen en un Dios, pero también dicen que ellos creen en las estatuas, ¿no? Y si bien las estatuas, nosotros sabemos que eso es idolatría, o sea, que son cosas que no se mueven, que no pueden transformar las vidas, que no pueden transformar familias, pero cuando hay personas que están tristes, cuando le compartimos lo que es la fe, pero la fe en Dios, en Yahweh, Yahshua es nuestro Dios. Cuando compartimos esa fe, el Espíritu Santo empieza a obrar.
en las personas. Y las personas quedan impactadas, no porque somos nosotros, sino porque el Espíritu Santo, ¿no?, está tocando ese corazón. Y la realidad es que hoy las personas están necesitadas de la verdad, ¿no? Pero de la verdad que es en su Hijo Yeshua. Cuando compartimos su nombre, Yeshua, ¿no?, sabemos que nos enseñaron Jesús, que no está mal, pero su nombre es Yeshua. Cuando lo podemos entender y lo podemos explicar, las personas tienen un interés de quién es ese Yeshua, ¿no? Y cuando compartimos su palabra, ¿no?, el Espíritu Santo empieza a obrar de una manera sobrenatural, porque las personas quedan quebrantadas, nos llaman a las puertas de su casa para que oremos por su familia. Y qué mayor gozo, hermanos, ¿no?, que hoy estás ahí escuchando, qué mayor gozo es que las personas reciban, ¿no?, al Señor, porque no nos reciben a nosotros. Aquel que te abre la puerta recibe al Señor. Amén. El Señor nos enseñó que no callemos, que no nos cansemos, que Él nos levanta, que Él nos sustenta, nos protege. Hemos pasado situaciones difíciles. En la calle, en los últimos tiempos, vimos gente quebrantada, gente que lloraba. ¿Sabes por qué? Porque necesitaban la verdad. Y la verdad, ¿sabes quién es? Yeshua. Amén. Yeshua es la verdad. Amén, amén. Entonces, por lo que nos decía el hermano, la gente puede decir que cree que Dios existe, que supuestamente tiene fe, y yo no podemos juzgar eso, pero a veces la fe está mal puesta en Dios, ¿no? ¿En qué se goza el Señor? Cuando alguien cree a su palabra. Cuando alguien cree a su palabra, cuando nosotros vamos a predicar, ¿qué predicamos? Su palabra. No vamos en nuestra palabra, no vamos en nuestro nombre, vamos en su palabra. Entonces, cuando alguien cree lo que nosotros le estamos diciendo, no nos está creyendo a nosotros, le está creyendo a su palabra. Por eso dice, es pues la fe, certeza de lo que se espera. Dios te habla y vos tenés que esperar, ¿no? Y dice, también es convicción de lo que no se ve. Porque a Dios no lo ves, no es como una estatua. A la estatua la ven, o a la estampita, ¿no?, le piden, le prenden una vela. Dios no necesita ni una vela ni nada. Dios lo único que necesita es que vos le abras tu corazón para que Él pueda venir a habitar en tu vida. ¿El riesgo cuál es? Que cuando Dios viene a habitar a tu vida cambia. Amén. Ya no vas a ser nunca más el mismo. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado? Que desde que le entregaron su vida al Señor y el Espíritu Santo vino a la vida de ustedes, cuando pecan ya no es lo mismo que antes. Ahora sienten una amargura en el corazón. Lo que antes les parecía normal, hacer las cosas mal, ahora una cosa que ya no es como antes, que es una pavada al lado de lo que hacían antes, te produce una angustia, una tristeza, porque el Espíritu Santo está en tu vida. Eso es cuando vos depositaste tu fe en el Señor. Porque ahora ya no andás por lo que se ve, sino que andás por lo que no se ve. Por eso dice, la fe es convicción de lo que no se ve. Yo estoy totalmente convencido de que todo lo que dice la palabra, aunque yo todavía no lo vea, lo creo porque Dios lo va a hacer, ¿no? Así que, bueno, ahora estamos hablando un poco de nosotros, de nuestra vida, de las cosas que vemos en la calle, en la gente cuando hablamos, cuando le predicamos al Señor. Pero miren esto, vamos al versículo 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El faraón, cuando se enteró que que había nacido el Salvador del pueblo de Israel, ¿no?, el Salvador que los iba a sacar de la tierra de Egipto, o sea, Moisés, mandó a matar a todos los niños. Entonces los padres lo escondieron. Y pasado un tiempo lo tuvieron que dejar. Lo pusieron justamente en lo que nosotros llamamos un Moisés. Por eso se llama Moisés, ¿no? El Moisés estaba calafateado por dentro para que no se llene de agua y lo largaron en el río Nilo.
Y entonces la hija del faraón lo encontró y se lo quedó y lo crió como si fuera su hijo, ¿no? Entonces dice después, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Sí? Ahí vamos siguiendo la historia para el que no la sabe. Moisés nació, fue escondido por los padres, en un momento no lo pudieron esconder más, lo largaron en un Moisés, en una canasta por el río. La hija del faraón lo encontró y lo crió como si fuera su hijo, pero cuando ya fue grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, o sea, nieto del faraón, un nieto adoptivo del faraón sería, ¿no? Y dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, o sea, en el premio. Galardón es premio, no es algo que uno va a recibir por hacer algo que se espera que uno haga, ¿no? Y acá estábamos charlando hace un ratito con David, y está bueno compartirlo, ¿no? Acerca de esto de que cuando fue ya grande... Sí, cuando fue ya grande, las personas cuando nos acercamos de grande, ¿no?, al Señor, es como que nos cuestan que nos corrijan. ¿Por qué? Porque ya venimos de un pasado egipcio, ¿no? Porque la realidad, ¿cuál es? Cuando te acercas al Señor, el Señor tiene que poner en orden tu vida, ¿no? Tiene que decirte esas cosas que estás haciendo mal, ¿no?, para que la puedas hacer bien y el Señor pueda ir obrando en aquella necesidad. Pero yo creo que sobre todas las cosas el Señor empieza a limpiar tu corazón, ¿no?, de tantas cosas que tenés del mundo, ¿no? Porque durante tanto tiempo, ¿no?, vivimos en los placeres momentáneos, porque fueron momentáneos y nos acercamos con alguna dificultad, con algún problema, que está bien, que está bárbaro, porque yo también vine destruido, pero el Señor a medida que te va hablando, va transformando tu vida y te va enseñando cómo caminar. Y cuando sos grande te cuesta recibir esa palabra de otra persona corrigiéndote, porque es el orgullo. Pero el Señor rompe el orgullo. El Señor rompe el orgullo. Porque vos no te humillás ante los hombres, te humillás ante el Señor, aquel que puede cambiar tu vida, que puede cambiar. Y es lo que pasó con Moisés. Amén, amén. Moisés ya de grande se rehusó a los placeres a los que él podía acceder, a la vida de Egipto, ¿no? Si alguno vio la serie o alguna película, se habrá dado cuenta de la diferencia que había en ese momento, entre ser un israelita y ser un egipcio. El egipcio vivía una vida lujosa, era un ciudadano ilustre, disfrutaba de los placeres temporales de Egipto, y el israelita no. El israelita era un hombre que criaba ovejas, pero a la vez también era esclavo en Egipto. Entonces sufría y pasaba y comía lo que le daban y se tenía que atener a lo que le mandaba el faraón. Pero él dijo no, yo no quiero esta vida. Yo no quiero esta vida del palacio, de los placeres, de los lujos. Yo voy a salir de acá, ¿no? Y dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio, o sea, los sufrimientos de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en el premio que Dios le iba a dar. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera. Porque yo el galardón no lo veo acá, todavía no lo estoy disfrutando, pero en mi corazón y en mi mente y en mi alma, en mi espíritu, yo ya sé que Dios va a cumplir. Entonces no importa lo que tenga que sufrir, porque sé que Dios va a cumplir. Dice, por la fe dejó a Egipto, no teniendo miedo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Y esto es tremendo, hermanos. Esta frase es tremenda. Se sostuvo como viendo al invisible. Y acá lo dice todo, ¿no? Dijimos,
A las estatuas las ves, a las estampitas las ves, ¿no? A los demonios cuando se incorporan en una persona los ves, ves lo que están haciendo. Las sombras de noche, las apariciones, todas esas basuras que hace el enemigo, ¿no? Todo eso se ve, pero la fe en Yeshua es sostenerte en la fe como viendo al invisible, al que no vas a ver hasta que no estés delante de él. No lo vas a ver, pero por la fe vas a vivir una vida tremenda. Y acá hay un pasaje que mi hermano nos ha compartido muchas veces, un pasaje tremendo, que dice que no tenemos que mirar las cosas terrenales, sino las cosas celestiales. No las temporales, No las temporales. sino las eternas, ¿no? Moisés, que es uno de los hitos en la vida del pueblo de Israel, en la palabra bíblica, para nosotros Moisés significa muchas cosas, ¿no? De hecho, Moisés era un anticipo de Yeshua. La palabra Moisés en hebreo en realidad es Moshe, ¿sí? Y tiene las mismas letras en hebreo que la palabra Mashiach, que es Mesías, ¿sí? Así que Moisés era un anticipo de lo que iba a ser Yeshua, el Mesías, ¿no? El Cristo. Bueno, lo digo en hebreo porque se entiende mejor que Moisés y Mesías son palabras que en hebreo son muy, muy iguales, ¿no? Tienen las mismas letras. Entonces, bueno, Moisés nos viene a enseñar, ¿no? El Señor a través de la vida de Moisés nos enseña algo. Moisés, cuando se encuentra con Yahweh, en la zarza ardiendo, en el fuego consumidor, pero que la zarza no se... O sea, había un prodigio, la zarza no se consumía. El fuego era Dios mismo, ¿no? Y entonces en ese momento sucede algo, que Dios empieza a hablar con Moisés. Y Moisés veía la zarza, no lo veía a Dios, pero veía esta manifestación de la zarza, del fuego. Y Dios empieza a hablar con Moisés. Y le hace un llamado. Le hace una invitación, que más que una invitación en realidad era fue un llamado a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué él había salido de Egipto? Él se fue de Egipto no tolerando la servidumbre de Israel, siendo él hijo de la hija de Faraón. Él disfrutando de los placeres de Egipto, sus hermanos israelitas sufriendo la esclavitud, y él no iba a tolerar eso, y se fue. De hecho, él mató a un egipcio, en medio de todo eso, él mató a un egipcio, porque castigaba a sus hermanos israelitas. Y entonces huye, y se va. Y en medio del desierto, en medio de la nada, ahí se encuentra con Yahweh en la zarza ardiendo, ¿no? Y yo no sé si te gustaría compartirnos un poco de lo que el Señor te habló en este pasaje, ¿no? En ese momento que Moisés se encuentra con el Señor. En el pasaje sobre todas las cosas, ¿no? Lo que me impacta a mí, que él tuvo que dejar, ¿no? De donde se crió, donde tuvo que dejar los placeres momentáneos porque su pueblo, ¿no? Estaba sufriendo. Pero sobre todas las cosas, cuando él se apartó del pecado, cuando se apartó de lo que para los ojos del mundo estaba bien, ¿no? Lo que me sorprendió que el Señor ahí se le presentó. Y el Señor, con Moisés, o sea, cambió la historia, ¿no? El Señor lo que hizo con él es presentarte, y le dijo que vaya al faraón y le diga que el Señor dijo que deje libre a su pueblo. Entonces, pero la palabra también dice, ¿no? que cuando el Señor le dijo eso a Moisés, Moisés era torpe para hablar, ¿no? Él era torpe. ¿Y cómo voy a ir yo? ¿Por qué no lo mandas a mi hermano Aarón? Sí, yo conozco a tu hermano Aarón,
Pero yo también puedo entender lo que Moisés sintió en ese momento, porque yo también. Yo cuando conversaba con César me dijo, vas a predicar la palabra, pero yo no hablaba bien. Hoy puedo compartir algo, se me patina un poco la cadena, pero soy claro. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Amén. ¿No? Yo era torpe en hablar. Me trababa muchísimo, pero el Señor usó mi vida y la va a seguir usando para su gloria. Amén. Porque yo creo que hay más todavía. Y a través de Moisés, el Señor hizo libre un pueblo que estaba en esclavitud. Y el Señor quiere hacer lo mismo con vos. El Señor quiere hacer lo mismo con vos. ¿Sabes por qué? Porque mientras uno disfruta los placeres del mundo, hay una familia que está sufriendo. Y es una realidad. Yo no sé por lo que pasas. No sé cuál es tu situación, pero siempre que comparto algo quiero alentarte a esto, a que el Señor usa lo vil, ¿no?, de este mundo para su gloria, para que vean que para Dios no hay nada imposible. Amén. Pero tenés que decidir por Él, tenés que volver, ¿no?, al desierto, orar, buscar la presencia del Señor y el Señor te va a hablar y te va a guiar cómo tenés que hacer. Moisés decidió bien, costó, tuvo que ir, se presentó, y no es fácil ir ante un rey que si él quería te cortaba la cabeza, porque es una realidad. Pero en este mundo, si hoy estás en este mundo y te afanás por las cosas de este mundo y te preocupan las cosas de este mundo, quiero que sepas algo. Decidí por Él, que Él va a abrir el mar y vas a pasar vos y tu familia. Amén. Y no vas a ser más esclavo de lo que hoy estás pasando, por lo que estás pasando hoy. Por la situación que hoy estás pasando, no vas a ser más esclavo porque el Señor te va a hacer libre y quiere usar tu vida. Amén. Porque si hoy estás escuchando, el Señor te está hablando a vos. Amén. Porque el Señor habla a su pueblo. Si hoy te interesa la palabra del Señor, te está hablando. Si hoy estás escuchando, te está hablando porque quiere usar tu vida para que tu familia sea libre, para que esa familia sea restaurada, para que puedan ver que Dios es real. Entonces Moisés tuvo que hacer lo que el Señor le mandó para que se cumpla lo que el Señor tenía, por lo que el Señor se propuso. Moisés tuvo que hacer, padeció, pero el Señor le dio la victoria y cumplió sus promesas. Amén. 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 Entonces, como dijo el hermano, ¿no? Hoy el Señor te está llamando. Como llamó a Moisés, te está llamando a vos. Porque vos sos un varón igual que ese Moisés, ¿no? Y quizás hoy estás viviendo un desierto. Y el Señor quiere hacerte libre a vos de toda tu vida pasada. Por eso Él te dice, yo soy Yahweh, yo soy el que soy. El que puede hacer lo que quiere con tu vida, ¿no? El propósito que yo tengo con tu vida y tu familia, yo lo puedo hacer porque para mí nada es imposible. Nadie me maneja, dice el Señor, ¿no? Entonces que en esta noche vos le puedas abrir tu corazón ahí donde estás. Y como siempre decimos, si tenés que cortar ahora el video, cortalo, ¿sí? Pero ponete a orar y decirle, Señor, estuve caminando tantos años por un desierto y no me pude dar cuenta de que tenías un propósito conmigo. Y en esta noche te quiero abrir mi corazón, Señor, y me quiero entregar a vos. Porque el Señor está llamando siervos para una cosecha. El Señor está invitando a aquellos que son elegidos por Él, a que puedan ser restaurados por completo ellos y su familia para servir al Señor, ¿no? Y dice ahí la palabra que Moisés salió con todo un pueblo de Egipto por la mano poderosa del Señor, porque el Señor fue el que hizo los milagros y los prodigios, y Moisés lo hizo en el nombre de Yahweh, ¿no? Entonces sale de ahí y lo que pasa es tremendo, porque dice, se sostuvo durante todo el tiempo que caminó, se sostuvo como si viera al Dios invisible, al que no tiene forma, al que no tiene imagen, ¿no? Al Dios que hizo los cielos y la tierra, a Yahweh de los ejércitos, a Yeshua,
porque ahora a nosotros Él ya se nos manifestó como Yeshua, que quiere decir Yahweh salva. O sea, el mismo Dios que estuvo con Moisés vino a salvarnos en una cruz a nosotros. En esta noche tiene que haber salvación. En esta noche tiene que haber un corazón que se abra al Señor. Y nosotros en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, te decimos, abrile tu corazón al Señor, arrepentite de tus pecados de Egipto, de haber vivido todo esto en Egipto, porque todo eso es temporal y eso nos va a matar si quedamos ahí. Pero si salís de todo el placer de Egipto, de este mundo, entonces el Señor tiene un propósito para tu vida. Y eso es lo que va a pasar de acá en adelante. Porque la sangre del Cordero, la sangre de Yeshua, ya fue derramada hace 2000 años en una cruz, para que hoy vos, por la fe, por la certeza, por la convicción de la palabra de Dios, creas a la palabra de Dios y empieces a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. ¿Te podemos decir algo? Hermano, todo lo que Dios preparó para tu vida es para bendición, es para paz, es para gozarte, es para alegrarte, es para vivir cosas tremendas que nunca te imaginaste. Imagínate que si hasta acá, conociendo un poquito del Señor, te alegraste, ¿sabes lo que va a hacer cuando vos te entregues por completo al Señor? Así que te animamos en esta noche a que puedas orar ahí donde estás, orar, decirle al Señor, Señor, me arrepiento, te entrego mi vida y quiero conocerte más profundamente. No hace falta ni que nosotros estemos ahora orando por vos, porque Dios te escucha, porque conoce tu corazón y porque Él te ama y porque Él te escogió. Que la paz del Señor sea con vos. Y si tenés alguna duda, contactate con los hermanos. Manda un mensaje, llama a algún hermano y decirle, mirá, me pasó esto mientras escuchaba la palabra y oraba. Y bueno, y ahí el Señor te va a seguir guiando. Porque estamos para eso. Estamos para ayudar a nuestros hermanos a crecer en la fe. Hermano, que la paz del Señor sea con vos y que abundante bendición y vida eterna sea en esta noche en cada lugar donde se escucha su palabra. Amén. Amén. Amén, hermano. Decidí por Cristo. Amén. Decidí por Yeshua, que es el camino, la verdad y la vida. Lo dice su palabra, y si lo dice su palabra, lo dice Él. Amén. Shalom, hermano. Amén. Shalom.